Hola, bienvenidos a Rumbo Minero Central. Mi nombre es César Campos, junto a Karen Herrera. Estaremos en la conducción del presente programa. Karen, siempre un gran gusto estar contigo. Igualmente, César, gracias por acompañarnos. Bueno, estamos en un día en que vamos a quedar a la expectativa de lo que mañana pueda señalar el titular del Consejo de Ministros, quien voluntariamente ha solicitado asistir ante la Cámara de Diputados. Recordemos que ya no hay de por medio la obligación constitucional del voto de investidura, como se llamaba antes, el voto de confianza, que no elude que lo puedan pedir, pero mañana comparecerá el gabinete de Luis Galarreta ante la Cámara de Diputados a fin de exponer el plan general del gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori. No tenemos todavía, por lo menos Karen, a estas alturas, indicadores sobre lo que contendrá, pero definitivamente por lo que estamos viviendo, los temas de los embates del Niño costero cruzados con otros fenómenos climáticos como, por ejemplo, estos vientos Dana, más lo que se advierte que pueden ser las consecuencias terribles de este fenómeno y la inseguridad ciudadana que sigue siendo algo todavía deplorable en nuestro país. Así es, vamos a estar atentos porque esta sesión plenaria se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana y va a ser de 4 horas. Luego de la exposición del jefe de gabinete Luis Galarreta, los grupos parlamentarios van a disponer de 4 horas planteadas por el Ejecutivo y se va a repartir este tiempo proporcional entre las bancadas para que puedan hacer preguntas también al gabinete de Keiko Fujimori. En efecto, esto imaginamos que será muy tenso. Ya hay algunos congresistas de Juntos por el Perú, como por ejemplo el señor Humberto Cabrera ha señalado que de ninguna manera, Humberto Morales, perdón, le está cambiando el apellido, ha señalado que de ninguna manera se le otorgará facultad alguna, mientras que otros, incluso voceros también del propio partido, el señor Roberto Sánchez, han señalado que sí podría darse alguna delegación de facultades en torno al combate al fenómeno del niño costero y del fenómeno del niño global. En todo caso, veremos o esperemos que haya una conducta madura al respecto. Y en lo que nos concierne, Karen, creo que va a haber también quizás muchas consultas sobre el tema de Petroperú, ahora que se ha entrado en un proceso real de reestructuración, modificación. Se ha creado hasta 2 entidades, 2 empresas en la que se trata de administrar mucho mejor los recursos, pero queda pendiente, me imagino, sobre todo algunas consultas que harán los miembros del Congreso. Así es, y bueno, también hemos escuchado este anuncio de que Petroperú le abriría las puertas a la inversión privada, claro, ¿no? Y esto es lo que todavía tenemos que aterrizar en cuanto a más información específica. También estamos viendo cómo se resuelve todo este tema de los altos precios de los combustibles con el subsidio que ha sido anunciado por el gobierno de Keiko Fujimori, que va a ser con foco al sector de transportes. Hay muchas críticas en torno a esta medida. Algunos dicen de que por beneficiar de alguna manera a los transportistas, todos los peruanos vamos a tener que pagar eso que se va a subsidiar, pero lo cierto es que vamos a analizar justamente hoy en el programa este y otros temas que son importantes a discutir en el contexto nacional. Y antes de anunciar a nuestro invitado, un tercer elemento que hay que también subrayar es el anuncio hecho el día de ayer por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, respecto a que se va a reestructurar el destino del canon. Esto ya no estaría orientado a ser administrado por los gobiernos locales. Recordemos, el canon minero representa el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras y que muchas veces ha sido destinado a gastos superfluos, escondidos dentro de ciertas obras, reparaciones que la ley le permitía. Y sin embargo no quedan satisfechas las poblaciones con la manera como se gestiona, cómo se administran estos recursos. El señor Guillermo Chino, ministro de Energía y Minas, Hidrocarburos, ha sostenido que sí o sí, es decir, ya es una decisión irreversible, que además Karen estaba en el programa de gobierno de la señora Keiko Fujimori, tanto 2026 como 2021. Ella lo dijo en el debate presidencial. Mencionó que iba a hacer este aporte de forma directa a las familias, ¿no? A las comunidades. Todavía no sabemos cómo va a ser, digamos, la distribución en sí, pero se ha explicado de parte del ministro de Energía y Minas que el objetivo es transformar el impacto de la minería en mejoras reales y que la comunidad también pueda percibir el beneficio precisamente de la minería formal. Que de eso se trata, ¿no? Hablamos de las comunidades aledañas a las unidades mineras, a esta operatividad que a veces genera muchos conflictos. Bien, como bien anticipaba Karen, vamos a tener un invitado muy especial a quien le vamos a dedicar prácticamente todo el programa, porque se trata de un ex ministro de Economía y Finanzas
David Tuesta, que además conoce a profundidad cada uno de los temas que nosotros hemos estado dialogando y conversando con Karen acerca de lo que enfoca la economía nacional, tanto los aspectos económicos, los aspectos de hidrocarburos, Petroperú, el aspecto de energía, de minas. Va a ser una interesante conversación con David Tuesta. Así es, con él vamos a estar abordando la economía que está planteando el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, especialmente los subsidios, Petroperú y minería, etcétera. Y por otro lado vamos a tener en nuestro segmento de aliados, de proveedores, vamos a poder conversar con Marco Todesco, gerente general de Josh Perú, para hablar sobre los fabricantes líderes en nuestro país y también todos estos incentivos que se están generando en el mercado actual. Esto y más en el programa de hoy. Así es, Karen, no se pueden perder. Previamente los dejamos con el informe que ha elaborado el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. El gobierno enfrenta dos grandes desafíos en su agenda minero-energética: reflotar Petroperú y acelerar nuevas inversiones. La petrolera estatal atraviesa una situación financiera crítica. El Ejecutivo advierte que este será un último intento para recuperar la empresa y ha dispuesto un fondo de $2.000 millones en proinversión, además de una reestructuración de sus líneas de negocio para reducir pérdidas y recuperar rentabilidad. A ello se suma la situación de la refinería de Talara, que opera alrededor de 60.000 barriles diarios, apenas el 63% de su capacidad de 95.000 barriles, pese a una inversión superior a $6.000 millones. En paralelo, el gobierno buscará acelerar la cartera de proyectos minero-energéticos que superan los $64.000 millones, con la meta de lograr avances por $40.000 millones en los próximos 5 años. La estrategia contempla simplificar trámites, incorporar tecnología e inteligencia artificial y fortalecer la gestión social sin reducir los estándares ambientales. Muy importante el informe elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. Como lo habíamos anunciado, se encuentra en nuestros estudios David Tuesta, que ha sido ministro de Economía y Finanzas, una persona además que suele opinar con mucho criterio, con mucha sensatez acerca del desenvolvimiento económico de nuestro país. David, es un gusto tenerte en nuestro programa, de verdad. Encantado, gracias por la invitación. Queremos empezar esta conversación preguntándote acerca de estas 2 primeras semanas, ya casi 3 semanas de el gobierno de la señora Keiko Sofía Fujimori y la manera en que se ha ido adaptando tanto los ministros como ella misma a focalizar los principales problemas. Arranquemos por los anuncios elaborados, preparados por el Mercuba respecto a las líneas maestras que va a tener su programa económico. ¿Qué piensas de ello? ¿Qué recomendarías en todo caso para ajustar? Sí, las líneas en el ámbito económico han tenido diferentes vías de anuncio, vamos a decirlo así, y diferentes perspectivas hacia adelante en estas 2 semanas que han venido transcurriendo de gobierno. Las primeras medidas o anuncios económicos vino dado por la propia presidenta en su mensaje presidencial. Yo citaría 2 concretas, ¿no? Una fue el tema de la remuneración mínima vital y otro fue el tema de duplicar más el monto, el importe de pensión 65, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, su primera acción, digámoslo así, fue de carácter política, creo yo, ¿no? Más que técnica. Yo creo que fue una oportunidad que buscaba ella para tratar de ganar ese espacio social y también político, ¿no? Porque con el tema de la remuneración mínima y tal, que técnicamente todos sabemos que no arregla nada y Fuerza Popular fue bastante opositora al anuncio de 1.500 soles en su momento. Yo creo que tenía un mensaje político desde el punto de vista de que quería quitarle la narrativa de la remuneración mínima vital a la izquierda. Y lo hizo, me parece, de una manera, bueno, más allá de que técnicamente, repito, el propio Elmer, el ministro, ¿no? Seguramente que piensa igual, no es técnicamente lo mejor, pero al menos trató de dar este mensaje de que no es 1.500, es 1.300, soy más responsable. Y luego también siguiendo esa vía, el ministro en los siguientes días ha dicho que van a administrar en qué momento van a hacer el ajuste. Entonces, eso ha sido el tema. Luego el mensaje presidencial también tuvo ya no como concreción, pero sí algunos señales respecto a que se pensaba hacer reformas para crecer, que son las más importantes. Y inmediatamente vino el siguiente anuncio, yo diría el siguiente que fue más de carácter informal, ¿no? Que fue el tema de el trascendido de las facultades, del borrador de facultades, ¿no? Que
Yo creo que eso emocionó a muchos de los que creemos en que se necesitan medidas en favor de la productividad, de mejorar los incentivos al sector privado. Entonces, habían estos anuncios pues, en el ámbito del mercado laboral, de regulación, terminar con la permisología, temas más relacionados a la administración tributaria, etc. Entonces, se veía estupendo, ¿no? O sea, de verdad que eso es lo que se esperaba. David, pero el ministro Elmer Cuba ha señalado que tiene 4 ejes de acción, que eso es lo que va a caracterizar en todo caso a su gobierno, ¿no? El combate a la informalidad laboral, el combate a la evasión. Él dice que la evasión en todo caso representa el 2% del PIB, que es mucho más alto que las exoneraciones tributarias, cosa que a mí me pone en duda, pero en fin, dice que, que las exoneraciones apenas son 2%, mientras que la evasión es 9%. Luego ha hablado de la reestructuración financiera, cómo apalancamos un poco y apuntalamos, ¿no?, los créditos para nuestro país. Y finalmente, el aspecto de la parte laboral, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, estos 4 ejes están bien sentados, les da oportunidad, respiro al gobierno para salir adelante. Como eje sí, ¿no? Como eje sí, y como te digo, ¿no? Yo creo que esto ha ido viniendo en todos estos anuncios, ¿no? Todos positivos en principio. Pero luego ya... Inversión pública, perdón, me había olvidado la parte de la inversión pública. Claro, porque a eso es a lo que voy, ¿no? Luego de ese anuncio el borrador de facultades, que esperemos que es de facultades, vino el tema de las comisiones, ¿no? Las comisiones presidenciales, donde justamente entra el tema de inversión pública, el tema de administración tributaria y entra el tema laboral, ¿no? Que son 3 partes de sus ejes de largo plazo. Entonces ahí el reto es, bueno, cómo esas comisiones qué es lo que va a diagnosticar, cómo se va a implementar. Yo creo que está el reto, ¿no? Cómo se va a implementar todas esas ideas que tiene en mente, ¿no? En todos esos aspectos. Y claro, ¿no? Luego vienen también los anuncios de corto plazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Petroperú, que ha tomado iniciativa, todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño, también que hay recursos que y una bastante interesante, importante además, que tiene que ver con el tema de la regla fiscal, ¿no? Que al final lo que quiere es tener más déficit, ¿no? Un poquito más de déficit que en principio es sostenible para dar más espacio también para gasto. Entonces yo te diría que sus anuncios han estado en productividad y más gasto para espacio social. El reto es que la parte de gasto es lo más fácil en principio, es decir, yo gasto rápido, ¿no? Pero eso tiene solo sentido si es que la parte de la productividad, la que te genera esa base para recaudar más, avance. Entonces el riesgo, si quiero ponerlo así, es que al final te quedes solamente con puro gasto y luego lo otro no avance, ¿no? Eso es lo que justamente muchos han observado, ¿no? Luego de que el gobierno ha anunciado diversas medidas que están relacionadas a un mayor gasto, mientras que hace poco nomás el Consejo Fiscal había advertido, ¿no?, sobre el limitado espacio para financiar nuevos compromisos, y ahora se anuncia gasto por aquí, gasto por allá, y no son gastos menores, son gastos fuertes. ¿Cómo toma entonces estas decisiones que se están anunciando? Y si hablamos de una rendición de cuentas, de transparencia, ¿se puede evidenciar que realmente vamos a estar en capacidad de poder financiar todo lo que se está prometiendo? Claro. En general, la decisión en equeconomía, como la decisión de una empresa, implica tomar determinados riesgos, ¿no? Si todo fuera predecible, qué fácil sería, ¿no? Y si te amilanas ante los riesgos, no haces nada. Entonces, el principal riesgo, y para que esto funcione, en todo caso, riesgo de oportunidad, es que puedas hacer estas reformas de fondo, porque es lo único que te puede garantizar pasar de crecer de forma sostenida el 3 o por ahí que estamos ahora, a pasar al 5 o 6. Si tú creces 5 o 6, entonces automáticamente eso te amplía las posibilidades de recaudar, la base tributaria crece y ese déficit que hoy quieres tomar, rápidamente se te convierte en un déficit menor y de repente un equilibrio, ¿no? Entonces el ministro, en las circunstancias actuales, y me parece a mí que está bien tomar ese riesgo, está apostando por, vamos a ampliar, gastemos, elevemos el déficit, pero vamos a hacer ese esfuerzo por hacer estas reformas de fondo. Y ahí es donde está justamente el problema, que hay que ver cómo se resuelve. Por ejemplo, muchos de los anuncios de productividad estaban en el borrador de facultades, pero ahora se está discutiendo, parece que ese borrador no va a ser tal cual, y mi temor
o no sé, es que alguna de las cosas que está en ese documento del borrador de facultades van a salir de ahí y van a pasar a las comisiones presidenciales. Y el riesgo es que en una comisión que va a durar 9 meses y va a ser de consenso, al final corres dos problemas, ¿no? El primero es que pierdas el momentum. Ahora, ¿no? 9 meses, ¿cuántas cosas pueden pasar en 9 meses? Y con lo cual eso empiece a hacerse irrelevante o pierda la urgencia que tenía que tú puedas impulsar en tus primeros meses de gobierno. Y el segundo es que, por experiencia, acá en el Perú y en cualquier parte, las comisiones esas no llegan a ningún lado. Entonces al final nos quedamos a quedar con un buen diagnóstico o de repente con puntos equidistantes, porque indica, por ejemplo, que va a haber que la comisión laboral está un súper experto, que es Miguel Jaramillo, pero dice que esa comisión va a tener a los representantes de la sociedad civil, va a estar la CGTP. Entonces yo no sé qué equilibrio, qué consenso puede haber entre la CGTP y una solución técnica. Bueno, en el Consejo de Trabajo está la CGTP también y son los que van a ver finalmente lo de la remuneración mínima vital. O sea, tanto anuncio, tanta cosa grande, y dijeron, el único canal es el Consejo Nacional del Trabajo. Correcto, y bueno, y vamos un poquito más al acuerdo nacional, ¿no? Entonces, estas comisiones que se han generado parecen una especie de subsidiarias del acuerdo nacional y el acuerdo nacional no llegó a nada. Entonces esto probablemente, ese es mi riesgo, que al final no lleguemos a nada. Pero bueno, hay que tomar ese riesgo, veamos, ¿no? cómo estas cosas avancen. ¿El subsidio a los combustibles Sí. es un gasto? Sí, por supuesto, ¿no? Es un gasto, a ver, eso es importante también plantearlo, de que un subsidio es parte de las herramientas de política fiscal que tiene cualquier gobierno en el mundo. Nadie dice que el subsidio es malo, ¿no? Nadie dice que el subsidio es malo, ¿no? Que el subsidio per se no es malo. Un subsidio es una forma de gastar, también, perfecto. Pero no se perjudica en todo caso a otro sector, porque se anunció que este subsidio va a ser específicamente para el sector de transporte. Así es, pero como todos los subsidios, efectivamente tiene un beneficiario, ¿no? Y eso genera pues algún tipo de distorsión, porque desde el momento en que se lo doy a uno y no se al lo otro. doy al otro, entonces genero ¿por qué él es el privilegiado, ¿no? Entonces, hay varias reglas que están detrás de un subsidio para una buena práctica de la aplicación de un subsidio, ¿no? Una de ellas tiene que haber una razón importante, extraordinaria, por la cual voy a dar, ¿no? En este caso, como también ha planteado bien el ministro, estamos en una crisis petrolera, precios elevados, creemos que va a durar un tiempo y por ese tiempo se requiere apoyo. ¿Por qué? No solamente por el sector transporte específicamente, sino por los costos que están detrás y que después discurren transversalmente a toda la ciudadanía. Efectivamente. Además, hay un reclamo fuerte, ¿no? Entonces hay un tema ya no económico, pero sí de política. Y social. Social también. Entonces, atento, sí. Genera una distorsión, perfecto. Pero las segundas dos reglas, que yo creo que este es el principal diferencial de ese subsidio respecto a otros, es que es focalizado. O busca ser focalizado. Es decir, yo le voy a dar solamente a los transportistas urbanos y a los que están en el mundo de la Amazonía, vamos a lo rural, que son las mototaxis y el tema de los pequepeques, los incluimos, queremos ser más inclusivos, pero tienes que registrarte y una vez que tú me demuestres bajo algún mecanismo que tú has comprado el combustible, yo te pongo el dinero en tu cuenta. Y eso es mucho mejor que los subsidios anteriores que son generalizados, que cualquiera que iba al grifo iba a llenar y el que podía pagar se beneficiaba, entonces, y de repente se beneficiaba mucho más que el que realmente necesitaba la ayuda. Entonces, eso te ayuda a contener el gasto, que en vez de ser 1.800 millones que hubiera sido subsidiar a todos, al final solamente va a ser 100 millones, ¿no? Entonces es importante. Y el tercero, para acabar, es la temporalidad. Tienes que quitarlo en un periodo, esa es la parte más difícil, ¿no? Una vez que tú le das a un niño un chupete o a alguien, a ver si no va a llorar cuando se lo quites, ¿no? Bueno, han dicho que va a ser este subsidio por un periodo de 3 meses, pero lo cierto es que no sabemos si el precio del combustible va a seguir aumentando por todo lo que vemos a nivel internacional. Se cuestiona mucho este subsidio al sector de transportes porque hay, digamos, un escenario de mucha informalidad. Y entonces ahí el miedo es que se diluya y que realmente los que tienen que ser beneficiados no sean beneficiados y viceversa. Sí, el principal problema, y ahí vienen los problemas, es las teorías, ya hemos dicho, ¿no? Urgencia, las tres partes, ¿no? Urgencia, ¿cómo se llama? Focalización y temporalidad.
es que no es fácil, pues, ¿no? Es mucho más fácil dárselo a todo el mundo, pero gastas un montón de plata. Entonces, quieres acortar, entonces te encuentras con el problema de la implementación, la filtración, como bien está señalando, ¿no? Entonces, claro, se puede beneficiar quien no se debe beneficiar. En principio dicen que los transportistas están registrados, entonces en principio, y que no está registrado tiene que registrarse, entonces va a haber algún tipo de incentivo, desincentivo también, porque el que se registra, pues tiene operaciones, tiene negocio y seguramente es sujeto, si es que la SUNAT hace su chamba, a decir, pues ahora ya te identifico, no, ¿cómo se llama? No me facturabas nada y ¿para qué tienes este nivel de uso del transporte? Algo tendrás que, entonces, a ver si hay incentivo o desincentivo para entrar. Donde es un tremendo reto es en los pequepeques y las mototaxis que es un montón, y donde y ahí el gobierno central ha hecho, disculpa que lo golpeo el micro, ha dicho, es chamba de los municipios. Porque identificarlos, o sea, la gran cantidad que existe además por la ubicación demográfica va a ser un poco complejo. Totalmente, porque además un municipio, en esas zonas, ¿qué capacidades de recursos y dinero tiene para hacerlo? Entonces, bueno, sí, se pueden hacer plataformas digitales, alguna ayuda habrá, me imagino, pero no va a ser fácil, de hecho creo que ellos van a entrar una vez que la plataforma esté hecha, o sea, no va a ser inmediato, pero... Y el otro tema, la temporalidad. La temporalidad es lo más complicado, como quitas, ¿no? Aunque el ministro ha hablado algo de que no hemos visto la norma, todavía no está la norma, ha hablado algo de que va a generar un mecanismo de desactivación automática, ha hablado algo de que se va a hacer una especie de cómo van los precios en el tiempo, ¿no? Un promedio móvil, y cuando ese promedio móvil llegue a algún nivel, se va a ir desactivando los beneficios, o sea, para que no tenga una decisión del gobierno, sino que la propia mecanismo fórmula lo diga. Vamos a ver si es cierto tanta belleza, ¿no? Apelamos a tu gentileza, David. Vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos con esta interesante conversación, pero anticipándote temas que de fondo tenemos que tratar, como por ejemplo estas 4 iniciativas que llevará el ministro Cuba ante el Tribunal Constitucional para desactivar hablando de gastos, ¿no? La bomba de tiempo que ha heredado respecto a una serie efectivamente de apoyos que aparentemente tienen un cariz social, remuneraciones que se le da, pensiones a los trabajadores, a los militares, y que son bomba de tiempo. Y lo otro, obviamente, también lo relativo a cómo vamos a continuar generando una palanca de crecimiento y de atracción de las inversiones. Nos acompaña el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta. Con él regresamos aquí en Rumbo Minero Central. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la 8ª cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros
en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Retornamos con el exministro de Economía y Finanzas, David Tuestano, con quien estamos teniendo una interesante conversación acerca de estas 3 primeras semanas del gobierno de la señora Fujimori y la gestión también de nuestro amigo Elmer Cuba al frente del mismo sector que el propio doctor Tuesta ha dirigido. Te comentaba, David, acerca de estos aspectos que ha señalado Elmer Cuba que va a llevar ante el Tribunal Constitucional, donde existe la paradoja que precisamente la bancada de gobierno, la bancada de Fuerza Popular en la gestión pasada, pues se encargó también de aprobarla. Pero tú hace poco también en el diario El Comercio has comentado acerca de un tema que se planteó el decano de la Prensa Nacional respecto a cómo ha crecido el gasto de la planilla del Estado, ¿no? La planilla, y tú le has agregado ahí un aspecto interesante, no solamente la planilla, las consultorías famosas, las asesorías, que eso ha llegado hasta un 50%, en el otro caso ha subido de 39 a 41%. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Ya no hablemos solamente del ministro de Economía, sino ¿qué debe hacer el gobierno frente a esta realidad de perforación permanente del erario público? Ese es un tema muy, muy complejo, sobre todo en el caso de las planillas por las leyes laborales que están detrás, ¿no? El exceso de personal. A ver, primero, yo no creo que en el Estado haya exceso de personal, lo que hay es exceso de mal personal probablemente, ¿no? Gente que no debiera haber sido contratada y ha entrado ahí por una serie de circunstancias y donde no hay meritocracia para ese trabajo, Claro. ¿no? Si fuera con meritocracia, seguramente el servicio que diera esa planilla sería espectacular y uno no haría pues cuestionamiento. Claro, Julio Velarde lo ha graficado diciendo menos clientelismo y más meritocracia. Exactamente. El tema es, tienes una planilla creciendo en 41% en 5 años y tienes servicios que da el Estado que han ido para abajo completamente. No se cierra ninguna brecha social, empeora con más gasto. Entonces, ese es el desequilibrio, ¿no? Entonces, poner orden ahí, pues es complicado, ¿no? Un beneficio que tú das, un sueldo que das, como mucho puedes contener el crecimiento del mismo, ¿no? Entonces, lo primero que en todo caso debería hacer el gobierno es tratar de plantear, y ojalá que, no sé si lo hará en una facultades, pero en algún momento algún tipo de moratoria en términos de contrataciones de personal en el Estado y de sueldos o remuneraciones, porque dado el incremento que han experimentado. Y sobre todo que han habido sectores dentro del aparato estatal que han recibido incrementos de más del 100% en sus remuneraciones. Es el caso de los maestros, ¿no? Claro. Los maestros han pasado de tener un sueldo de inicio, sueldo básico en el año 2021, ¿no? O sea, una persona que recién sale de 1.500 soles, uno podría criticar si es mucho o poco, pero es alguien que recién sale, y esos 1.500 soles seguramente, sueldo bajo de alguien que recién sale de la universidad, es el mismo, creo yo, que experimenta un superingeniero que empieza a practicar en su primer sueldo también, donde ahí arranca. Luego el crecimiento es diferente, eso es otra cosa, pero arrancas de repente con un sueldo bajo. Pero han pasado de un sueldo inicial de magisterio de 1.300 soles a hoy a 3.500 soles. Entonces un incremento del 100% en 5 años del sueldo de base del maestro no se ha visto en ningún lado. Y por el contrario, quitándole todos los elementos de la meritocracia, ¿no? Las pruebas que tienen que dar para ascenso se han hecho fáciles, muy fáciles, y se ha flexibilizado muchísimo.
¿para qué sirven esas pruebas? Entonces, y todo, en general, en perjuicio del ciudadano. Entonces, esas son cosas que, en principio, hay moratorias que tienen que hacerse. Y en segundo lugar, pues, con el personal que está actualmente, buscar la mejor manera de redirigirlo, reubicarlo, para que, bueno, si están ahí, no los puedo echar, ¿no? Para que empiecen a brindar, pues, estos servicios que deben brindar al ciudadano y empezar a incorporar la meritocracia y a ver algún mecanismo de salida de los mismos, ¿no? Entonces ahí difícilmente puedas tener un mecanismo de reducción del gasto, pero sí de evitar que crezca. Pero donde sí tienes un espacio grande es en el tema de las consultorías, ¿no? Consultorías más locadores de servicio, algo que digamos que nadie se ha metido a ver la data, el Consejo Privado de Competitividad se ha hecho ese trabajo, ¿no? Ha pasado en el año 2021, todos los gastos de consultorías y locaciones de servicio por parte de contrataciones del Estado, ha pasado de un nivel de 5.000 millones aproximadamente a 10.000 millones. 10.000 millones de soles, para que se hagan una idea, es un punto del Producto Bruto Interno, ¿no? El déficit fiscal, para que se hagan idea, ¿no? Para la magnitud, y un punto del Producto Bruto Interno será mucho poco. Bueno, la meta fiscal es de tener un déficit de -1. Entonces, bueno, si me dicen que es tan peligroso, ¿no?, desviarnos del -1 y el 1 debe ser un número importante, pues bien, 1% se ha sido a punta de consultoría. Hoy tendrías un déficit menor de un punto si es que no tuvieras... Bueno, es lo que más rápido se puede cortar. Y eso se debería cortar rápido porque no hay derechos laborales ni nada por el estilo. O sea, ahí yo creo que utilizando la palabra la motosierra debería entrar ahí rapidito. Correcto. De una, al menos regresar al nivel que tenía antes y se acabó. Porque se entiende que para determinados temas, para inversión pública, se requiere contratar para que te hagan los expedientes técnicos. Ya después tenemos a ver la calidad o no de lo mismo, pero se requiere. Entonces, hay algunas cosas que no se pueden recortar, ¿no? Pero los locadores de servicio, por ejemplo, no tiene ningún sentido, ¿no? Un locador de servicio, oye, con tanto personal que tienes, que la gente que está dentro empiece a hacer la chamba, ¿no? Hay que reorganizar, reordenar todo, porque sin duda esto levanta suspicacias y genera esta sensación de que hay muchas personas que no hacen nada y que se les paga gran cantidad de dinero por no hacer nada. Ahora, si tocamos un tema también igual de importante, la situación de la empresa estatal Petroperú, que ya sabemos que de la mano de Proinversión está tratando de salir a flote en varios escenarios. Se habla de que ya está en esta etapa de reperfilar su deuda. Ha regresado Oliver Starr a la presidencia, el directorio de Petroperú. También está Luis Alberto Sánchez como el gerente del directorio. Se han anunciado cambios en esta reestructuración, pero lo cierto es que ahora ya también se habla de que Petroperú le está abriendo la puerta a la inversión privada. ¿Cuál es la situación actual de Petroperú y qué anuncios en todo caso están pendientes de parte del nuevo gobierno? Sí, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar, digamos, al gobierno y yo creo particularmente también al ministro Cuba y al ministro Chino, digamos, los dos ministros que son responsables de Petroperú, que han logrado que dentro del gobierno se respete la elección de un directorio técnico de verdad, ¿no? Todos los miembros que forman parte de este directorio, todos los elegidos por ambos accionistas, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Economía y Finanzas, son de primera, ¿de acuerdo? Son de primera, conocedores del tema. A ver, el principal reto que tiene este directorio, de primera, es poner en orden y darle estabilidad financiera a la empresa, que es el mayor, vamos a decirle, debilidad, ¿no? Es como la defensa de un equipo de fútbol, ¿no? Lo primero que tú tienes que asegurarte. Que no te goleen, en este caso, es que no te bombardeen y tu deuda no crezca y no te permita trabajar. Entonces, recordarán que se aprobó finalmente, antes de que finalice entre el gobierno de Gerí y el gobierno de Balcázar, un mecanismo de reestructuración, ¿no? A cargo de Proinversión con Deloitte, que es la empresa consultora que es de primera en el tema petrolero. Y ellos crearon un mecanismo bajo el cual se creó un fideicomiso de $2.000 millones, y la característica fundamental de un fideicomiso es asegurar que el dinero se utilice específicamente para lo que dice que el fideicomiso tiene que utilizarse, ¿no? Es un mecanismo de tal dinero, te voy a dar la plata, pero para eso. Y para que esto suceda tenía que generarse un mecanismo, una especie de empresa que se llama el vehículo especial, que el director anterior no quería aprobarlo.
¿no? No quería aprobarlo porque significaba condicionarte el dinero. Es como, no sé si el ejemplo es el mejor, si ofendo a alguien, discúlpeme, pero es como tener una familia que tiene el dinero, tiene los 2.000 millones, y quieres darle el dinero a tu hijo drogadicto. Entonces, ¿qué hago? ¿Le doy la plata directamente para que lo utilice o no? Me preocupa que mi hijo, el dinero vaya específicamente para que coma, se alimente, se vista, Y se rehabilite. se rehabilite, ¿de acuerdo? Para nada más. Ujú. Pero al interior existía la presión, y ese directorio anterior tenía esa presión de que no, yo quiero la plata para utilizarlo como quiero. Entonces, Bueno, por eso se ha fundado Petro Perú Invest, ¿no? Que es una sociedad cerrada. es correcto. Entonces, ahora se está logrando con esto el primer punto. Ahora voy a asegurar que el dinero se utilice para realmente la empresa funcione y no haya filtraciones a donde no, que las compras se hagan bien supervisadas, verificadas, donde se comenta que existe gran parte de las distorsiones, las malas compras que se hacen. Ya no me atrevería yo a hablar de que haya algo relacionado a corrupción. Vamos a hablar de que no hacen bien las compras, ¿de acuerdo? Pero seguramente alguien investiga algo, encontrará, pero no me atrevería a decir, pero que hay serias discrepancias, ¿no? Entonces empezará a hacer bien. Pero eso soluciona un problema el primero de que no se estabilice más. Pero la empresa o futuro, el reto es, bueno, empezar a vender petróleo, empezar a generar margen, refinarlo y ver si de acá a futuro no se requiere más dinero. Entonces, el principal reto que tiene el directorio Stark es hacer que con este capital que va a ir a cuentagotas y donde tiene que ir, primero te permite estabilizar la empresa, tratar de atraer algo de capital privado, lo que te permite la ley. La ley, o sea, eso, digamos, no sé si quiere llamarle privatización, pero la ley te permite que tú puedes abrir el accionariado de la empresa hasta el 49%. Claro. Bien, buscar el esquema que haga atractivo a ese privado de primer nivel para que pueda de alguna manera funcionar y evitar que entre más plata del contribuyente, que ese es el principal riesgo, pues se le ha dado demasiado, casi 20.000 millones de dólares en los últimos ya 5 o 6 años, que no tiene ningún sentido. Sin resultados. Entonces hay que buscar justamente ese capital que haga la inversión y ya le dé a la empresa. Con este tipo de sociedades, además cerradas, es el gerente general el que tiene la absoluta responsabilidad. No hay burocratismo, intervención permanente, constante, el directorio no piensa que se tenga que reportar. Quería, para avanzar un poco, David, ¿por qué es importante también que se mire la división de las unidades autosostenibles de las líneas de negocios que tiene Petroperú? Inicialmente se hablaba de 4, cómo poder desbloquear la parte, ¿no es cierto?, de las refinerías, etcétera, pero ahora son 10 líneas de negocio. ¿Por qué 10 y por qué es importante esto? Yo creo que es empezar a darle mayor, un mejor objetivo de negocio al tema, donde realmente puedes adquirir valor. Yo creo que eventualmente en el tiempo, cuando la empresa esté estabilizada, hoy no, o cuando se pueda atraer, o como mecanismo para atraer inversión privada, debería pensarse en ampliar más las líneas de negocios, porque el negocio petrolero en el mundo está integrado. Claro. ¿No? Está integrado porque es donde hace más sentido, ¿no? De alguna manera, lógico, entrar, o sea, ¿cómo se llama? Jugarte y tomar riesgos, ¿no? Exploro, pero ¿para qué? ¿No? Claro. Integro, busco generar el margen dentro de toda la cadena, ¿no? Pero eso solamente lo funciona adecuadamente cuando tienes empresas que realmente se van a gestionar bien. Nuestro mercado petrolero es chiquitito, ¿no? O sea, digamos, tiene mucho potencial probablemente y seguramente ojalá con buena exploración y buenos incentivos de repente nos encontramos que tenemos capacidad al menos para parecernos Ecuador, ¿no? De repente acá se ha perdido mucho en la parte exploratoria por malas gestiones de la empresa. De repente con una buena exploración se encuentra. Hay un lote que se ha encontrado en el mar, o sea, y seguramente que hay más cosas que se pueden trabajar ahí. Pero yo creo que poco a poco hay que ir aterrizando, pero para ello, el tema que mencionaste al final de tu pregunta, el tema de la gobernanza, es fundamental. Tienes que empezar a tener una situación clara y estable de que la empresa no se va a desviar otra vez a las gestiones poco profesionales que existieron hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco, la calificadora de riesgo Moody's decía que había mucha incertidumbre justo en torno al tema de Petroperú. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que en principio este directorio da el primer paso, pero nuevamente, ¿no? O sea,
dependemos de que tengamos en un momento la suerte de que alguien elija bien a los directores, pero eso no es estable en el tiempo. Eso rápidamente, y ojalá que no suceda con este directorio, con la pérdida de apoyos políticos, negociaciones en algún momento, Dios no sabe cómo va a ir el mundo de la economía o de la dinámica política de acá en los próximos años. Pero si esa gobernanza depende simplemente de los que han elegido, luego en un momento de transacción política que a veces sucede, de repente eso que estamos hablando se empieza a perder con el tiempo. Entonces, por eso es importante establecer esa gobernanza que blinde de las decisiones del político de turno. O sea, ¿cómo es posible? O sea, hoy día tenemos una buena presidenta, pero dependemos del presidente del momento para decidir quién va a dirigir una empresa. Haciendo gestión, no sé, gestión de empresa en ninguna parte del mundo. Entonces tengo que tener algo que me saque de la política, ¿no? Y que tenga una buena gobernanza donde el presidente que tenga, bueno o malo, quien fuera, la empresa puede seguir sosteniendo en el tiempo. Respete la hoja de ruta y que tenga esa visión que no se cambie en el tiempo, ¿no? Así es. Si no, si tu gestión a futuro va a depender del político de turno, no vas a tener ni un sol de capital privado. David, como siempre, ha sido muy interesante conversar contigo. Muchas gracias por todos los aportes que no solamente nos das a nosotros como conductores de Rumbo Minero Central, sino también a nuestro público. Y tendremos que seguir conversando, haciendo este seguimiento tan fino, digamos, muy delicado y profundo de la evolución, sobre todo de Petroperú. Confiamos aquí también plenamente, porque lo conocemos a Oliver Starr, lo hemos entrevistado muchas veces y sabemos de su capacidad y valía. Y confiamos obviamente en el esquema que él ha planteado. Y sobre eso trataremos más adelante, de todas maneras. No, muchísimas gracias por la invitación y como siempre, encantado de estar presente en futuras entrevistas. Claro. Muchas gracias. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, estuvo aquí con nosotros. Ya lo sabe, viene la versión de Expomina 2026 del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Más de 1.250 están que ya han sido cubiertos totalmente, 9 foros internacionales con los temas de mayor valía en el tratamiento del sector minero, la palanca económica de nuestro país. No pierda la oportunidad de asistir, reiteramos, entre el 9, 10 y 11 de septiembre a esta importante feria, considerada por Ipsos una de las 5 más trascendentes en el mundo en el presente año. Ya lo sabe, Rumbo Minero Televisión, estamos en Canal 42 de Movistar, en Win, en Vitel, estamos en Claro, en YouTube, en más de 80 operadores de cable a nivel nacional e internacional. Nos ven en Colombia, nos ven en Argentina, nos ven en Chile y también en México. Aproveche usted los paquetes publicitarios que ofrece el Grupo Digama a través de Rumbo Minero TV. Una pausa y retornamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Seguimos con más aquí en Rumbo Minero Central y le damos el pase a nuestro compañero Iván Arenas, experto en temas de minería, en su bloque Minería y Sociedad. Corrupción en Madre de Dios golpea a fiscales. En los últimos días se han apresado a algunos fiscales o exfiscales. El caso, por ejemplo, de Américo Osvaldo Bautista Llama, que es actualmente fiscal
del tercer despacho de la Fiscalía Especializada del Medio Ambiente, las FEMAS, ha sido capturado por la policía porque aparentemente integraba o integra una banda criminal que beneficia a la minería ilegal. Asimismo, también ha sido apresado el exfiscal Carlos Chirre Ramírez. Todos ellos pertenecerían a una red criminal llamado Los Lecheros del Puerto. Es una banda organizada que se dedica específicamente a la minería ilegal. Nosotros aquí en Rumbo Minero hemos dicho varias veces y en varias ocasiones que tiene que haber una purga y una reingeniería de recursos humanos dentro de las fiscalías especializadas en medio ambiente, porque no es la primera vez que existen o que hay fiscales que están involucrados en actos de corrupción. Adicionalmente a eso, el gobierno debe dar mayores presupuestos a las fiscalías o a los ministerios públicos. Asimismo, trabajar una estrategia de interoperabilidad entre las fiscalías, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ejército, en este caso las Fuerzas Armadas. No es la primera vez, como les decíamos, que fiscales están involucrados en una red de minería ilegal. Esto de alguna otra manera pone en veremos a las instituciones que administran justicia, porque precisamente estas instituciones se encargan de custodiar, de vigilar y de fiscalizar y finalmente de poder elaborar las causas contra la minería ilegal. Sin embargo, vemos que existe ya la minería ilegal o que se ha involucrado dentro de la fiscalía, y esto es importante decirlo. Una reingeniería y una purga en estas instituciones es inmediata. Gracias. Como siempre, muy importante el comentario de Iván Arenas en Minería y Sociedad. Una pausa y retornamos. A más servicios Movistar, más beneficios para disfrutar con los tuyos. Con descuentos y sorteos para conciertos, partidos y experiencias. Ingresa a Club Movistar desde la app Mi Movistar. Conéctate para disfrutar. Ingresamos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Marco Todesco, quien es gerente general de Hochsche Perú. ¿Cómo estás, Marco? Muchas gracias por estar con nosotros. Quería que nos puedas describir el portafolio de productos y servicios que actualmente brinda tu empresa al sector minero. Sí, bueno, en general yo creo que nos describiría como una empresa de soluciones de ingeniería para nuestros clientes, ¿no? Nuestros sistemas de limpieza abarcan un problema bastante importante, que es el tema de la contaminación en las fajas transportadoras y zonas aledañas. Entonces, considerando que tenemos un portafolio bastante amplio y podemos personalizar la solución a la operación del cliente, a la necesidad del cliente, yo nos describiría como una empresa que insisto, promueve una solución muy específica, soluciones muy específicas, basándonos en el ciclo de vida de nuestros productos y ayudando así a los clientes a mantener una operación segura, sobre todo, que es lo principal. Si hablamos de las principales innovaciones que se han hecho en los últimos años, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que tenemos varias, pero normalmente cuando se habla de innovación se habla de temas tecnológicos o de digitalización, cosa que tenemos también, por cierto, es importante recalcarlo. Pero, por ejemplo, este año hemos ayudado a una empresa minera en Ica, una empresa de cobre bastante importante en Ica, con soluciones para, digamos, prevenir el desgaste prematuro de sus sistemas de limpieza, con un diseño hecho con nuestra fábrica en Alemania de caucho de ingeniería para proteger del ambiente ácido, ¿no? Eso es entre otras cosas. Otro caso muy importante es con una minera de cobre en Arequipa, también donde hemos ayudado a que el cliente pueda hacer cambios mucho más rápidos y mucho más seguros de los elementos de desgaste de los equipos de limpieza. Entonces, la idea es poder ayudar al cliente no solamente digamos, en el día a día, sino también a través de todo el ciclo de vida, de la mantenibilidad del activo y así avanzar hacia un modelo mucho más seguro para ellos también. Quiere decir que ustedes tienen un paradigma también de sostenibilidad y de responsabilidad social en sus operaciones. Totalmente, ¿no? Y de seguridad, que es muy importante. Sí, en general lo que tratamos de hacer con el cliente es que no tenga la disyuntiva de lo más caro entre lo barato y lo seguro. No, nosotros hacemos digamos, un buen mix entre podemos entregar una solución muy segura, ¿cierto? Sin tener que
sacrificar otros puntos de la solución o del producto o del servicio en sí mismo, ¿no? Atacamos mucho, insisto, el ciclo de vida. O sea, para nosotros es importante que nuestros productos duren lo más posible y así solamente poder, digamos, cambiar lo que haya que cambiar en el mayor tiempo posible, de manera que los productos puedan durar el mayor tiempo posible al cliente. Y así él pueda, digamos, tener menos paradas planificadas, menos paradas no planificadas también, por cierto, y que nuestros activos le sirvan a él también para poder tener una operación, nuevamente, insisto, segura. ¿Cuántos años de presencia tienen en el mercado peruano? En el mercado peruano estamos desde el 2014, entramos directamente en el 2020 y la empresa tiene en el mundo 51 años, desde 1975. Bueno. Saludamos esa dilatada presencia que tienen en todo caso en el mercado internacional y nacional y les deseamos el mayor de los éxitos, Marco, y esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estuvimos con Marco Todesco, gerente general de Hodge Perú. Hacemos una pausa y retornamos. Cuando una carga no puede detenerse, necesitas confianza desde el primer metro. En Cablecentro SAC llevamos más de 20 años brindando soluciones de izaje para la industria nacional. Cables de acero de alta resistencia, eslingas de poliéster, estrobos de cable y cadena, accesorios y servicio post-venta. Con Power Sling, fabricamos a medida, cumpliendo normas de seguridad y entregando justo a tiempo. Cablecentro SAC, soluciones para un mundo en movimiento. Cotiza en cablecentrosac.com. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. Del día. Estaño. El estaño no suele llamar mucho la atención como otros minerales, pero sin él, gran parte de la tecnología moderna simplemente dejaría de funcionar. La razón: el estaño es clave para la soldadura electrónica. Es decir, el material que une los componentes dentro de celulares, computadoras, televisores y circuitos. En otras palabras, sin estaño, muchos dispositivos simplemente no podrían conectarse internamente. Y ahí está su importancia. Puede ser pequeño en cantidad, pero enorme en función. Ahora, viajemos un poco en la historia. El estaño ha acompañado al ser humano desde hace miles de años. De hecho, fue fundamental en la llamada Edad de Bronce. Y es que al mezclarse con cobre permitía crear bronce, un material mucho más resistente que revolucionó herramientas, armas y civilizaciones enteras. Es decir, el estaño ayudó a transformar la historia humana mucho antes de la era digital. Y hoy vuelve a ser estratégico. Ahora llevémoslo al mapa. China es el principal productor de estaño del mundo. Le siguen países como Indonesia, Myanmar y Perú. En Perú, gran parte de la producción proviene de Puno, específicamente de la mina San Rafael, operada por Minsur, y considerada una de las minas de estaño más importantes del mundo. Para tener una idea de su importancia, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, el año pasado el Perú produjo cerca de 30.000 toneladas de estaño, y prácticamente toda esa producción salió de la mina mencionada. Pero el estaño no solo está en electrónica, también se usa en envases metálicos, vidrio, paneles solares y muchas tecnologías vinculadas a la transición energética.
Por ende, a medida que el mundo se digitaliza, la demanda por estaño sigue creciendo, ya que cada circuito, cada chip y cada conexión electrónica necesita materiales capaces de unir, conducir y resistir. Desde las armas de bronce hasta los circuitos eléctricos, el estaño ha acompañado algunas de las mayores transformaciones de la humanidad. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Llegamos al final del programa, Karen, y ha resultado muy fructífera esta conversación con el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, quien con todo el expertise que tiene, como lo seguimos mucho, además a través de sus comentarios, ha dado, una versión bastante profunda y objetiva de cómo se inicia el gobierno de la señora Keiko Fujimori en la parte económica, esas 3 primeras semanas, que ya de todas maneras tienen algunas cosas de duda que esperemos se puedan esclarecer en el futuro. Sobre todo, cómo se va a reducir esa enorme planilla estatal que tiene pues un crecimiento de más de 5 puntos, lo cual equivale, según nos dijo David Tuesta, incluso a 10 puntos, a un punto del PBI, perdón, un punto, o sea, son 10.000 millones que se gastan en estas planillas exageradas, pero también con las consultorías y con todos los contratos a corto plazo que se establecen por esta vía. Hay que buscar cómo recortar los gastos del Estado. Así es, porque además muchas veces vemos que son gastos innecesarios, más aún con toda la coyuntura que tenemos enfrente, y como dice nuestro invitado, tenemos que tomar medidas urgentes para darle esta estabilidad que merece el país en medio de un escenario bueno. Por los precios internacionales, es el momento de tomar las medidas que nos puedan posicionar como país en el área económica y específicamente también en el sector minero. Y hablando de gastos, él reconoce que incluso el subsidio a los combustibles es un gasto y ha mirado con mucha expectativa, como lo hacemos nosotros, lo que puede ocurrir con Petroperú. Todos los pasos iniciales que se están dando en la reestructuración del directorio, con una personalidad como la de Oliver Stark, que ya ha ocupado el mismo puesto hace algunos años, con un directorio con gente muy competente y sobre todo con iniciativas de esta naturaleza como crear Petroperú Invest SAC, o sea, una sociedad anónima cerrada que permite gestionar también los recursos operativos que van a servir para sostener a la empresa. En la medida que se pueda contar con el capital privado es algo que puede avanzar también, ¿no? Así es, y que podamos ver de forma transparente que realmente se use el capital para aquello que se ha definido, ¿no? Por otro lado, me gustaría acotar también lo que dijo sobre la situación de Petroperú, que no puede depender del político de turno, la estabilidad de la empresa estatal. Tiene que ser una empresa que funcione a lo largo del tiempo y que sea sostenible. Va a demorar, pero de todas maneras confiamos en que esto pueda ocurrir. Esto ha sido Rumbo Minero Central. Mi nombre es César Campos, junto con Karen Herrera. Hemos estado en la conducción del presente programa. Continúe usted con la programación de Rumbo Minero TV.